Es un libro de enseñanza teológica y esta es una introducción que escribe uno de los autores de la Biblia, el Nuevo Testamento, editada por la Casa de la Biblia. Y me pareció una introducción muy digna de leer y de tener en cuenta. Les voy a leer algunos párrafos, no todo porque hablaré yo un poco más en detalle, pero dice: el Apocalipsis es un libro atrayente y desconcertante a la vez. Por un lado, ejerce en quien lo lee un hechizo particular, porque se siente trasladado a un universo misterioso, rico en símbolos y experiencias religiosas. Sus imágenes atrevidas, sus personajes, sus cantos, el conjunto del desarrollo, todo invita a adentrarse en él para descubrir un mensaje escondido. Pero por otro lado, su lectura conduce al desconcierto manifestado en un racimo de preguntas. ¿Qué significan los numerosos símbolos del libro? ¿Por qué hay ahí un mensaje escondido? ¿Es posible descifrarlo y comprenderlo hoy después de tantos años? Esta atracción y desconcierto han sido sus compañeros de camino a lo largo de la historia de la Iglesia, que lo ha leído especialmente en momentos de crisis, y lo siguen acompañando hoy. Y luego ya dice: dejemos por un momento el desconcierto y, guiados por la atracción, decidámonos a penetrar en este fascinante escrito. Lo primero que llama la atención es el título. Apocalipsis, para nosotros, ya significa, pues, una especie de final tremendamente trágico de algo, de toda la historia humana. No ese es el significado de la palabra. El significado de la palabra es, llamativamente, el desvelar algo, o sea, el explicar, el aclarar algo. Apocalipsis significa remover el velo que oculta alguna verdad. De modo que es un libro en que se nos quiere revelar algo, que se nos quiere explicar algo. No es, por lo tanto, un intento de confundirnos, sino al revés. Y tenemos que encontrar qué es lo que se nos quiere explicar. Y el género que llamamos apocalíptico se había dado ya desde el siglo IV antes de Cristo entre los judíos y luego entre los cristianos hasta el siglo II después de Cristo. Hay escritos de tipo apocalíptico durante 6 siglos y son escritos que tienen un estilo especial con un lenguaje de símbolos que hay que conocer para darse cuenta de qué significa lo que leemos cuando leemos esto en el Nuevo Testamento. Se usan símbolos, se usan palabras, se usan imágenes que son tradicionales dentro de este género literario desde 4 siglos antes de Cristo. ¿De dónde viene este movimiento apocalíptico? Viene del movimiento profético. Los profetas anunciaban hechos futuros, pero no eran solamente anuncios de hechos futuros, eran interpretaciones de la historia de Israel que en general llevaban consigo una exhortación a ser fieles a la alianza. Eso era el mensaje de los profetas una vez tras otra. Exhortaciones para que el pueblo de Israel se mantuviese fiel a la alianza y evitase, por tanto, las calamidades que venían con el apartarse de Dios. Y el autor del Apocalipsis se dice que es San Juan, pero dicen tiene ciertamente que ver con San Juan, pero que fuese él en persona el que lo escribe, hay quienes dudan. Y yo no voy a resolver el problema tampoco, que creo que no hay datos suficientes. Pero dice, el autor se califica como profeta, dice que su obra es profecía, y él se incluye en el número de los profetas, y dice que va a profetizar sobre multitud de pueblos, razas
lenguas y reyes. Así lo dice en el capítulo 10. Esta literatura de tipo apocalíptico se distinguía por estar intentando dar esperanza al pueblo de Israel en situaciones críticas y difíciles. Y esto es también lo que quiere hacer el libro del Apocalipsis. Quiere dar una razón de confianza en Dios, de confiar en su providencia en una situación difícil. Y por eso los destinatarios del libro son creyentes que están sufriendo persecución y tienen una doble amenaza contra su fe: el miedo a la persecución y, por otra parte, la seducción de un ambiente pagano que le rodea, que tiene muchas cosas atrayentes. Y entonces tiene un doble peligro el pueblo cristiano de esos primeros tiempos: el peligro político, concretamente del Imperio Romano, que va a perseguir a los cristianos, y luego el problema de peligro interno por los desvíos de la fe de los falsos profetas, de los cristianos que se apartan de la ortodoxia. Estos son los dos peligros para los cuales el libro quiere dar una interpretación que lleve a tener esperanza, a tener confianza en Dios en medio de esas dificultades. Entonces, el libro parece que se escribe a finales del siglo I, hacia el año 90 al 100. Y eso es en tiempo del emperador Domiciano, que persiguió de una forma especialmente cruel y sanguinaria a los cristianos. Y lo que quiere hacer es dar ánimo y dar también una forma de afianzarse en la fe y tener esperanza en la victoria final de Dios. Este es el esquema del libro. Y entonces el libro